¿Qué tal? Por acá les habla y les saluda una vez más Sin Mentiras. Les voy a contar la última información y estrategia que están manejando desde Rusia. Y te voy a contextualizar para que veas si te gusta o no la estrategia y cuáles son tus reacciones al respecto. Lugansk ya está 100% territorio conquistado, liberado. El 70% de Donetsk está bajo control de los eslavos. Y el Donbass es cuestión de días o de semanas. Pero eso está ya prácticamente más de la tercera parte del Donbass. Está ya casi controlado. Ahora bien, los rusos ya han nacionalizado gente de Jersón, gente de Zaporilla y de otras ciudades que se vienen nucleando en la unión de toda esta ofensiva rusa. ¿Y qué es lo que van a hacer de ahora en adelante? Prácticamente teniendo arrinconado al ejército del actor comediante. En primer lugar, van a retrasar, van a desacelerar la marcha, la van a llevar a cuentagotas. ¿Por qué? Porque necesitan dos cosas. Primero, volver a la mesa de paz. Segundo, gringos y europeos deben ir a esa mesa de paz, indirectamente, por supuesto, mansitos, perdidos prácticamente. Y tercero, en esa mesa de paz, comenzar las negociaciones, presiones para el levantamiento de sanciones. ¿Qué tiene a favor ahorita mismo los rusos? Están ganando la guerra. Por supuesto, si comienzan a retrasar poco a poco, van a desangrar a la Unión Europea, que ya está desangrada. Ya Borrell dijo que ya no tienen prácticamente inventario, ya no tienen armas, ya no tienen municiones. El país de las hamburguesas también está sangrando bastante importante. Y en tercer lugar, con ese retraso, van a provocar y siguen provocando la fluctuación hacia el alza de los precios del combustible, de las energías, de los fertilizantes, de los cereales. Con ese panorama que ya todos conocemos, van a forzar esa mesa de negociaciones. Van a ahorcar poco a poco, hasta el último brinco, a los amiguitos de los 27. Y van a empezar a solicitar levantamiento de sanciones por salida de cereales, salidas de fertilizantes, incremento de cereales y de fertilizantes a la oferta mundial y salida a través del Mar Negro. Es decir, ir desbloqueando muchas partes del Mar Negro que, como saben ustedes, controlan los rusos. Fíjense que están dadas las condiciones que hoy mismo, ya les hice un video aparte, la señora von der Leyen reconocía que era necesario seguir comprando petróleo a los rusos. Claro, ya nos estamos acercando al mes de octubre, al mes de septiembre, cuando viene ese invierno, y ellos han visto que esa energía no tiene sustitutos en el mundo. Y entonces ya reconoce que perdieron esa parte, que tienen que regresar otra vez a una mesa en negociación para seguir comprando petróleo ruso. Otra cosa muy importante, era tal el grado de desespero de los europeos que llegaron a plantear, ahí tienen un video también, ingresar al Mar Negro. Esa es una propuesta que está calientica y que quieren ponerla en marcha. Ingresar al Mar Negro y desafiar a la flota rusa del Mar Negro. Ahora, con esta estrategia de desgaste, el país de las hamburguesas, Reino Unido y la Unión Europea, los rusos buscan que se cansen de enviar armas. Ustedes siguen enviando armas, sigan mandando más armas. Vamos a ver hasta cuándo le van a llegar los inventarios. ¿Quieren que sigan subiendo los precios? Vamos a seguir ralentizando todo este impacto de la guerra para que sigan subiendo los precios de la energía, del transporte, de los cereales, de la cadena de suministro, de la inflación, de la incertidumbre, de los miedos, de los peligros y de las bolsas y de las grandes pérdidas de las corporaciones.
¿Ese es el juego que ustedes quieren seguir haciendo? Bueno, vamos a ralentizarlo, vamos a extenderlo, a ver quién gana. Todo indica que los rusos se prepararon durante 10 años para este juego. Y ustedes saben quiénes no se prepararon para este golpe, los europeos, porque los gringos prepararon a los ucranianos desde el 2014 y antes, metiéndole armas, metiéndole laboratorios, robándose el plutonio, el uranio y haciendo muchas cosas más a espaldas del mundo. Ahora los que están apurados son los europeos y tienen que sentarse y tienen que decirle a Zelensky: siéntate, porque aquí no hay escapatoria, aquí no hay otra que sentarse con los rusos. Y ahora los rusos los tienen agarrados, ustedes saben por dónde. Ustedes saben por dónde. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Quería mandarle esta serie de contexto para que ustedes ahora, con sus comentarios, con sus análisis, con sus investigaciones, sus puntos de vista, sus enfoques, enriquezcamos este video y seguir aprendiendo entre todos. Muchas gracias. Será hasta la próxima.